Voy a empezar a grabar la clase. Listo. Ahora sí, sigamos. En nuestro ejemplo B, nuestro ejercicio B. Aquí, ¿cuál creen que sea la restricción? ¿Cuál es la restricción en divisiones? ¿Qué no puede haber en una división? Sí, significa abierto. Cuando es así, significa que está abierto, que no toma el valor, y cuando está de esta manera, significa que es cerrado, que sí toma el valor. Ah, sí, también en la uni me parece que en vez de lo usan así también, como en el lado contrario. Pero ustedes lo pueden usar así simplemente. Ujú. Ya, ahora sí. ¿Alguien sabría cuál es la restricción en el caso de una división? Exacto, muy bien, Claudio. El denominador no puede ser cero, jamás. Si no, es un número que no existe. Entonces, simplemente acá ponemos x al cuadrado menos 4 no puede ser igual a cero. Ok. En este caso, ¿qué se hace? Vamos a reescribir un poco este x al cuadrado menos 4. Si recuerdan sus clases básicas de matemática, este x al cuadrado menos 4 lo pueden escribir como x más 2 por x menos 2. Y eso no puede ser igual a cero. ¿Ok? Centímetros. Entonces, ¿esto qué significa? Ya que no puede ser igual a cero, hay que ver primero qué valores hacen que la ecuación sea cero. En este caso, por ejemplo, si x toma el valor de menos 2, esto se convierte en cero y toda la ecuación sería cero, algo que no puede pasar. Y por este otro lado, tenemos que si x es igual a 2, esto se convierte en cero y toda la ecuación sería cero. Entonces, nos damos cuenta de que x puede tomar todos los valores reales excepto menos 2 y 2. ¿Ok? Y esto, como ustedes lo ponen de esta manera, sí. Pueden guiarse ustedes de esta línea, como el ejemplo anterior, menos infinito, más infinito, y ponen sus valores. Menos 2 y más 2. Perfecto. Entonces, como no toma el valor de menos 2, se verifica acá con un puntito, una bola abierta, sí, sin pintar. ¿Ok? Que es menos 2 menos. Igual de este lado. Entonces, x puede tomar todos los valores que van desde el menos infinito hasta el menos 2, entre el menos 2 y más 2 sin tomar el menos 2 y más 2, y desde el más 2 hasta el más infinito. ¿Ok? Y esto se puede decir así, que x pertenece al dominio abierto en menos negativo hasta menos 2 abierto, unido con menos 2 más 2 siempre abierto ya que no toma esos valores, unido al más 2 hasta el más infinito. Ok. ¿Y ahí todo claro, chicos? ¿Alguna duda? Sí, coméntame. Noche. En la parte donde dice x más 2 y x menos 2, Ujú. no debería ser, no es igual a cero, o debe ser es Sí, no es igual. igual a cero. Solo en esta parte nomás estoy viendo qué valores me hacen darlo cero para así saber qué valores no van en el dominio. Ah, ok, Nada ok, más. sí, como Sí, no sí, sí. estaba la rarita, allá, gracias. Sí, sí, sí. Exacto, Claudio. También se puede decir que son todos los reales menos 2 y 2 prácticamente. Ok, le explico otra vez. Ujú. Este, como x al cuadrado menos 4 no puede ser cero, ya que uno entre cero o en general en cualquier división, la parte del dominador no puede ser cero, ya que esto sería un número que no existe. La restricción es que x al cuadrado menos 4 no puede ser cero. Vamos a reescribir esta ecuación, que vendría a ser, si lo reescribimos, ya factorizándolo, es x más 2 por x menos 2. Y ya que eso no puede ser cero, x no puede tomar ni el valor de menos 2 ni el valor de 2, ya que si toma el valor de menos 2, esta parte de aquí se hace cero y la ecuación sería cero,
Y si toma el valor de 2, esta parte de aquí sería 0 y toda la ecuación sería 0. ¿Ok? Prácticamente eso. Y aquí nomás es para saber cómo escribirlo, que nos guiamos de esta línea de acá. Vamos a volver a hacer. Nos guiamos de esa línea de acá, que va desde el menos infinito hasta el más infinito, y ponemos los valores. Por ejemplo, el menos 2 y el 2. En el menos 2 le ponemos una bolita cerrada, perdón, abierta, sin colorear, ya que X no va a tomar ese valor, pero sí va a tomar todos los otros valores, que van desde el menos infinito hasta el menos 2, desde el menos 2 hasta el 2, y desde el 2 hasta el más infinito. ¿Ok? Y se describe así: X pertenece a abierto en menos infinito hasta el menos 2 abierto, unido al menos 2 abierto más el 2 abierto, unido al 2 abierto hasta el más infinito abierto. Los infinitos siempre se escriben abiertos, nada más. Eso es prácticamente. ¿Mejor? ¿Todo más claro? Ya, perfecto, gracias. Y en f de x igual x al cuadrado más 3, en este caso aquí ya no hay una restricción como tal. Mijail, estás con la mano levantada, ¿quieres preguntar Sí, algo? otra ¿O es de lo pregunta. anterior? ¿No Sí, sería dígame. muy fácil poner, o no sé si me estoy confundiendo, X pertenece a menos infinito hasta más infinito, todo junto? Porque está unión, es unión en todo, ¿no? O Claro, solo que como están abiertos en menos 2 y en 2, no toma esos valores. sea, cuando es abierto ya no toma esos dos valores. Exacto, cuando es abierto no toma el valor como tal. Ah, ok. Ujú. Pero por ejemplo, sí Y podría por tomar eso el es, valor de uno, por ejemplo, que está en medio de los dos. claro, los valores que están entre el menos 2 y el 2, esos valores sí los puede tomar, pero el menos 2 y el 2 como tal no lo pueden tomar. Ah, Eso ok. representa la gráfica. Ok, gracias. Ya, perfecto. Ya. Entonces, la C. En esta parte de f de x igual a x al cuadrado más 3, en esta parte no hay restricción. O sea, x puede tomar cualquier valor. Entonces, simplemente se dice que x pertenece a los reales. Puede tomar cualquier valor. Vamos a ver. La prueba vertical. Ya, la prueba vertical, esto tiene que ver a lo que les mencioné hace rato, de que para un valor de entrada solo puede haber un único valor de salida. Y la prueba vertical es lo que se hace. Ya, sí, sí, sí. Ahorita regreso un momento. Listo. ¿Me avisas para pasarlo? ¿Listo? Ya, perfecto. Ya. Ok, la prueba vertical es lo que les mencionaba hace rato, de que para un valor de entrada puede haber un único valor de salida. Y esto en las gráficas se puede comprobar, por ejemplo, en la primera de aquí, al que tú trazas una línea vertical y esta línea solo puede tocar en un punto. No importa en qué parte tú hagas esta línea vertical, la línea solamente puede tocar en un solo punto la función. En caso contrario, este otro lado. Esto es un ejemplo de lo que no debería pasar y lo que no es una función. Si tú pasas una línea vertical y ves que choca en más de un punto en la gráfica, en este caso choca en dos, eso ya no es una función de una sola variable. ¿Ok? Esa es prácticamente la prueba vertical. Nada más, nada del otro mundo. También van a ver lo que son funciones definidas por partes, son para mencionarlo, de que les puede venir. Por ejemplo, acá nos dicen que para x menor o igual a 1 sigue una regla, esta función de aquí, que es una función lineal, que ahorita la vamos a ver. Vamos a ver qué son las funciones lineales y cuadráticas, y a partir de x mayor a menos 1, acá debería ser menos 1, toma la función de una parte cuadrática. Es decir que acá te están diciendo que la regla es que para x menor o igual a menos 1 tiene una función, y para x mayor a menos 1 va a tener otra función. Esas son las funciones definidas por partes, que eso ya te lo va a dar o el problema por el contexto que te den, o te lo van a hacer ver así algebraicamente. Solo es para mencionarlas, para que tengan en cuenta de que esto existe y puede pasar.
Ya, ahora sí vamos a ver lo más interesante de funciones, ya que son los modelos matemáticos. Los básicos que estarían aprendiendo ustedes estas primeras semanas, los más clásicos de todo vendrían a ser los modelos lineales y cuadráticos, que ahorita los vamos a ver. Ya, como tenemos aquí el modelo lineal. Este modelo lineal. En primera, el modelo lineal va a ser un modelo que permite describir situaciones o funciones que van a crecer o decrecer de una manera, de una forma constante. Y se van a dar cuenta, los modelos lineales se identifican al toque, ya que van a tener una forma de recta, que puede ser una forma de recta hacia arriba, como se ve en esta parte de aquí, hacia arriba, o puede ser una forma de recta que va disminuyendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, pues ya saben, para identificar un modelo lineal, gráficamente, tiene forma de recta, que crece o decrece, y siempre va a crecer o decrecer a una razón constante. ¿Ok? Y siempre para describir este modelo lineal ya hay una ecuación establecida que siempre va a tener esta forma, que es y o igual a función de x igual a m de x más b, donde m viene a ser la pendiente. ¿Y la pendiente qué nos va a indicar? La pendiente nos va a indicar de qué manera crece o decrece la función, ¿ok? De qué cantidad crece o decrece. Y vamos a tener b, que b es más que todo un desfase para llevar la función más arriba o más abajo. Y es como la intersección que va a tener siempre con el eje y, ¿ok? Te lo vamos a ver. Les voy a mostrar también un videito que creo que también lo explica un poco mejor y de manera rápida para que se termine de entender esto. Y lo más importante aquí, cuando m sea positiva, la función va a ir creciendo. Y cuando m sea negativa, la función va a ir decreciendo. ¿Ok? Entonces, prácticamente, modelo lineal, recuerden, forma de recta, crece o decrece a razón constante. Es muy importante porque algunas veces en los exámenes, en las tareas, les van a decir que tienen, no sé, una variable de altura, por ejemplo, que va a decrecer o decrecer a razón constante. Entonces, ustedes escuchan, a razón constante, modelo lineal, va a tener esta forma, mx más b. ¿Ok? A ver, eso es importante. Ok, les voy a mostrar rápido un videito un videito de un minuto para que explica más gráficamente de un modelo lineal. Voy a dejar de compartir un segundo para volver a compartir. Ujú. Ya. Ok, ¿se logra ver la pantalla? Ya. Todo bien. Perfecto. Un videito de un minuto que es lo van a encontrar ustedes también en la página del Instagram o del TikTok o de videos que es de alto nivel. Es un videito bien rápido que describe las funciones lineales. Un minuto. Voy a mutearme para que no interfiera mi audio y comparto. Ahora sí, lo siento, estaba compartiendo sin audio.
¿Conoces las funciones lineales? Las funciones lineales se caracterizan por tener forma de recta y son descritas con la siguiente fórmula: f de x igual m de x más b, donde m es su pendiente, su tasa o su razón de cambio y b su intersección con el eje y. Este modelo matemático es utilizado al representar crecimientos o decrecimientos a razón constante. ¿Qué significa que sea razón constante? Que por cada unidad que aumente x, la función aumentará o decrecerá siempre de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual 3x más 1, donde 3 es la pendiente y 1 la intersección con el eje y, cada que x aumente en una unidad, la función incrementará siempre en 3 unidades. Podemos comprobarlo al tabular la función. Cuando x sea 0, la función será 1. Aquí está su intersección con y. Cuando x sea 1, la función será 4, aumenta en 3 unidades. Cuando x sea 2, la función será 7, vuelve a aumentar en 3 unidades. Y para x3, la función será igual a 10. Entonces, nos damos cuenta que la función va aumentando constantemente en 3 unidades a lo largo de todo su dominio. Si quieres dominar este y más. Ya, ese es un pequeño videito que explica, bien resumido, de qué se tratan las funciones lineales y a qué significa cuando crece o decrece de manera constante. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta en el video, nos dicen que en un modelo lineal, la pendiente nos va a indicar siempre en cuánto crece o decrece la función. ¿Ok? Prácticamente eso es lo importante que deben tener en claro hasta ahorita, para este punto. ¿Ok? Y la pendiente, también se puede describir de esa manera, que es, bueno, normalmente es la tangente, la recta pendiente, pero se les va a aplicar de esa manera más sencilla. La pendiente viene a ser una división entre lo que va a variar en el eje Y entre lo que varía en el eje X. ¿Ok? Por ejemplo, para este punto, para estos dos puntos de aquí, cuando hablamos de pendiente, siempre hablamos de comparar dos puntos y ver cuánto ha variado entre esos dos puntos. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, este punto de aquí, que vendría a ser x1, y1, y este otro punto de aquí, que viene a ser x2, y2. Entonces, la pendiente va a ser para por una función lineal, viene a ser la variación de lo que llaman el eje Y o lo que dicen también como altura en la gráfica. Como una altura a veces también se conoce así. Vendría a ser la variación de Y entre la variación de X, que es esta parte acá horizontal. Es decir, si comparas dos puntos en la recta, lo que harías es la diferencia en el eje Y, que sería Y2 menos Y1, entre X2 menos X1. ¿Ok? Y así hallarías fácilmente en una función lineal lo que vendría a ser tu pendiente, comparando dos puntos y la diferencia en el eje Y entre la diferencia entre el eje X. ¿Ok? Eso es, si te dan una gráfica con diferentes puntos, es una manera fácil y rápida de sacar la pendiente para saber cómo aumenta o disminuye tu función lineal. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Ok, aquí vamos a tener un ejemplo bien rápido de una función lineal ya conceptualizada, ya en un contexto, para que vean que lo que les explicaba antes va a tener más sentido ahorita. ¿Ok? Ya, veamos un momento esto. Dice, ejemplo 1. Cuando el aire seco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Ok. Si la temperatura del suelo es 20 centígrados y la temperatura a 1 kilómetro es de 10 centígrados, exprese la temperatura en centígrados en función a su altura, en kilómetros. Suponiendo que es un modelo
que un modelo lineal es adecuado. O sea, que esta función que nos están mencionando verbalmente se puede expresar mediante un modelo lineal. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestras variables. Entonces nos mencionan aquí dos variables, la temperatura y, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la altura. Tenemos dos variables, la temperatura en centígrados y la altura en kilómetros. Ok, entonces, ¿cuál vendría a ser nuestra variable dependiente? ¿Quién sabe? ¿Quién da más? ¿Qué variable depende de la otra? Uy, se volvió a cambiar. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Ya. Muy bien. Muy bien, Diego. La temperatura que depende de la altura. Perfecto. Entonces nos damos cuenta de que en esta función nos están diciendo que para diferentes alturas la temperatura va a ir variando. ¿Ok? Entonces acá tenemos que nuestra variable dependiente vendría a ser la temperatura. En, en este caso en centígrados, no se olviden siempre poner unidades en función a la altura. Nuestra temperatura es. Y entonces nuestra variable independiente vendría a ser la altura en kilómetros. De que la dependiente porque la temperatura depende de la altura. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? La primera pregunta nos dice que hagamos, que expresemos la temperatura en función de la altura. Entonces, si sabemos que es un modelo lineal, nosotros sabemos que la temperatura va a tener esta forma. La temperatura T, que depende de la altura, en función de la altura H, tiene que ser igual a M que es su pendiente, por H, más B. ¿Ok? Que es la misma ecuación que hemos visto acá, solamente que en vez de X ahora es H. Aquí ahora es la altura. Perfecto. Entonces, ¿cómo hallamos M y cómo hallamos B? Para esto, lo que nos vamos a hacer es guiarnos de los datos que nos dan. Fácil. Nos dicen que la temperatura en el suelo vendría a ser una altura de 0 kilómetros, obviamente, porque no hay altura, en el suelo es el suelo. Es nuestro punto de cero, nuestro punto de partida. Entonces nos dicen que la temperatura, vamos a ponerlo más acácito, perdón, acácito, que nuestra temperatura para la altura cero es de 20 centígrados. Y también nos dicen que a 1 kilómetro, la temperatura a 1 kilómetro viene a ser de 10 centígrados. Nos damos cuenta que va disminuyendo. ¿Ok? Si nos va disminuyendo, ya nos damos cuenta de que nuestra pendiente tiene que ser negativa. ¿Ok? Ya. Con estos dos datos ya podemos hallar M y ya podemos hallar B. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, pero también vamos a tener dos ecuaciones. Entonces, acá decimos, TDH viene a ser igual a M por 0 más B, y eso es igual a 20. ¿Ok? Y acá ya podemos hallar rápidamente B, porque este caso M por 0 va a ser 0, entonces sale que B es igual a 20. Entonces, para T en 1 kilómetro, ya es lo mismo. M por 1 más B es igual a 10. ¿Ok? Entonces, simplemente ya en este punto solo despejamos. Nos sale que M es igual a 10. Este 20 pasa a restar, menos 20.
Sale que m es igual a menos 10. Entonces ya tenemos b y ya tenemos m. Entonces nuestra regla va a ser esta. T de h es igual a menos 10 por h más 20. Sencillo. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Simplemente hemos usado los datos y empezado a hallar b y empezado a hallar m. Perfecto. Gracias, Luciano. Ya. Listo. Entonces ya está. Ya tenemos nuestra ecuación. Ahora, el punto B. ¿Qué nos dice? Dibuja la gráfica del inciso A. ¿Qué representa la pendiente? Ok. En una recta, ustedes, para dibujarla, para que sea sencillo de dibujar, lo que recomiendo es que busquen la intersección con el eje Y, o sea, con esta parte vertical, con el eje Y con el eje X. ¿Ok? ¿Y cómo hayan ustedes las intersecciones? Creo que no se mencioné por acá, espérense, te voy a mencionar aquí. Las intersecciones, que regresemos un momentito de esta PPT, serían así. Si tú quieres hallar la intersección con el eje Y, este es el eje Y, este es el eje X, y tú quieres hallar la intersección de la gráfica con el eje Y, por ejemplo, esta siempre se va a encontrar cuando X sea 0. Entonces acá, otro dato para su libro, intersección con eje Y cuando X sea igual a 0. ¿Ok? Y si ustedes quieren hallar la intersección con el eje X, aquí, en este punto aquí, lo que tienen que buscar es cuando la función se hace 0. ¿Ok? Cuando la función se haga 0, es donde va a estar su intersección con el eje X. Y eso nos va a servir para nosotros poder graficar. Entonces, aquí vamos a hallar sus intersecciones. Su intersección con el eje Y la vamos a hallar cuando X sea 0. Pero en este caso vendría a ser cuando la altura sea 0. Eso ya es datos, nos lo dan. O sea, el eje Y va a estar para la altura 0 y la temperatura 20. Y ahora vemos su intersección con el eje X. La intersección con el eje X, como lo mencioné, tiene que estar cuando la función se haga 0. Entonces hay que igualar su función a 0. Su función, como ya vimos, es menos TH más 20 igual a 0. Entonces su función va a ser, vamos a omitir a los que están esperando. Ya. Entonces su función va a ser cuando la altura sea 2. ¿Ok? Para altura 2 se va a cumplir que la función se hace 0. Entonces la intersección con el eje X se va a dar para la altura 2. Y en este caso, su temperatura 0. 20 intersección con el eje Y. Claro, o sea, la intersección con el eje Y se va a dar para la altura 0 y temperatura 20. Allá, repito el eje X. El eje X, la intersección con el eje X se da cuando la función se hace 0. Ya que nuestra función es menos 10h más 20, hay que igualar esta función a 0 y ahí nos va a dar el punto que estamos buscando. Para que esto se cumpla, h tiene que ser igual a 2 y h, entonces el punto vendría a ser altura 2, temperatura 0. Y para el eje Y, como les mencioné, tiene que ser la altura en 0 y la altura en 0 nos dice en el dato que para altura 0 la temperatura es 20. Entonces ponemos estos puntos en la gráfica. Ok, vamos a hacer el punto 0, vamos a poner otro colorcito para que no se confunda. Tenemos aquí el punto para 0 en 20. Acá, este vendría a ser nuestro punto. Altura 0, temperatura 20. Aunque acá está el número 20. ¿Ok? Y la intersección con el eje X vendría a ser para la altura 0, perdón, para la altura 2, aquí, que está aquí, en
0. Ay, perdón. Bueno, al revés. Uy, se nos desapareció la línea. Un poquito checa, pero bueno. Ya. La intersección con el eje X viene a ser para la altura en 2, aquí, perdón. Y la altura en 0. Entonces, vamos a ver que este punto aquí es nuestra intersección con el eje X. Nuestra intersección con el eje X está acá, con el eje Y está acá, y nuestra intersección con el eje X está en este punto de aquí. ¿Ok? Entonces, ya que es una recta, lo único que nos quedaría es unir ambos puntos. Voy a intentar unirlo de la manera más recta posible. Pin, 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 pin. Ok, un poquito checo ya. Ahí está. Entonces, la manera de explicarlo, de la manera más sencilla para explicar esto es buscar las intersecciones con el eje Y con el eje X. Y ya que es una recta, simplemente unen esos dos puntos mediante una línea. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla para graficar esos modelos lineales. ¿Se entendió? ¿Pues alguna pregunta, alguna duda? Perfecto, gracias, Johan. Y el inciso C simplemente nos pregunta cuál es la temperatura para 2.5 kilómetros de altura. Eso ya es sencillo, ya que nosotros ya tenemos aquí nuestra regla, que TDH es igual a menos 10H más 20. Simplemente hallamos la función para 2.5. En este caso, menos 10 por 2.5 más 20. ¿Quién tiene su calculadora a la mano que calcule? A ver, ¿alguien le salió? Entonces la temperatura para 2.5 es igual a menos 5 centígrados. ¿Ok? Entonces ahí se va viendo de que entre más altura haya, la temperatura va a ir disminuyendo. ¿Ok? Entonces en el gráfico nos damos cuenta de que para la altura en 2 ya la temperatura se hace 0 y a partir de que que la altura vaya aumentando, la temperatura va a ir siendo cada vez más y más negativa. ¿Ok? Y es por eso que la temperatura en 2.5 ya más o menos por aquí, ya la temperatura ya es negativa. ¿Ok? ¿Todo claro, chicos? Perfecto. Ok. Acá hay otro ejercicio parecido. A ver, vamos a ver cómo vamos con la hora, si no avanzamos, que son funciones cuadráticas. Este ya es un ejercicio bastante similar al que hemos visto. Aquí en este caso nos dan las tablas. Ya vamos a hacerlo de forma rápida. Ok. Dice, un analista computacional decide inventar un programa para ahorrar tiempo en cierta gestión de la empresa. Y su jefe le retribuirá con un bono dependiendo del tiempo ahorrado, el tiempo ahorrado. Si en algún caso se pierde tiempo, se descontará dinero del sueldo. La situación se presenta en la siguiente tabla. Acá vemos que por cada cantidad de hora va a haber un bono específico. Para una hora que ahorre de tiempo, le van a dar un bono de 850 pesos. Si ahorra 2 horas de tiempo, le van a dar un bono de 1.100. Si ahorra 3 horas, le van a dar un bono de 4.150. Si ahorra 4 horas, le van a dar un bono de 6.700. Sí. ¿Qué nos dice? Según la tabla, determine la forma algebraica de la función que modela la situación. Ok. Entonces, si es una función lineal, ya sabemos que va a tener cierta forma. Pero primero, antes de eso, vamos a identificar las variables. Nuestra variable dependiente para este caso vendría a ser el bono en pesos, el bono que va a recibir el empleado, el analista,
bono en pesos en función a las horas ahorradas. Vamos a ver, la variable independiente vendría a ser las horas ahorradas. ¿Ok? Ya tenemos variable independiente y tenemos la tabla. Entonces, ya sabemos de que la función va a ser cero. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Bonos en función a las horas va a cumplir siempre la regla de la pendiente por H más B. Ok. A ver, les voy a enseñar una forma diferente de hallar la pendiente de una vez. ¿Ok? Siguiendo la definición, la pendiente vendría a comparar dos puntos diferentes. Por ejemplo, si comparamos este punto de aquí y este punto de aquí, lo que tenemos que hacer es la diferencia de y, en este caso b, entre la diferencia de la variable independiente altura, perdón, horas. Me quedo con el ejercicio anterior ya. Ya que es una recta lineal, puede ser entre cualquier punto y siempre va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, si elegimos estas dos de aquí, estos dos puntos de aquí, la diferencia entre estos dos puntos del bono vendría a ser 4.750 menos 2.800, entre la diferencia entre su variable independiente, de su variable independiente, que en este caso son las horas, o sea, 3 menos 2. ¿Ok? Tenemos la diferencia de la variable dependiente bono entre la diferencia de la variable independiente horas ahorradas. ¿Ok? Y esa es una manera de hallar la pendiente. A ver. En este caso, la respuesta, la pendiente vendría a ser 1950. Entre 3 menos 2 da 1, así que la pendiente simplemente sería 1950. ¿Ok? Entonces ya tenemos la pendiente. Listo. ¿Quedó claro, chicos? La diferencia entre la variable dependiente, entre la diferencia de independiente entre dos puntos para hallar la pendiente. En este caso usamos este punto aquí y este punto aquí. ¿Ok? Ya. Ya tenemos la pendiente. Ahora simplemente nos quedaría hallar el B. Sí, simplemente nos quedaría hallar el B. Para eso ya podemos usar ya cualquier, cualquiera de estos datos. Por ejemplo, si usamos este dato de aquí, B en 1 es igual a 1950 por 1 más B igual a 850. Entonces, esto que nos dice que B va a ser igual a menos 1100. ¿Ok? Entonces ya tenemos M, ya tenemos B, y con eso ya podemos tener la función, que vendría a ser 1950 H menos 1100. Simple. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Saben? Igual alzan la mano, usan el audio, me escriben por interno si tienen alguna duda. Ya. Ahora sí, ya que ya repasamos lo que son modelos lineales, ahora sí vamos a ver lo que son modelos cuadráticos. Hablamos de tiempo para hacer estos ejercicios de modelos cuadráticos. A ver, los modelos cuadráticos, ¿por qué se caracterizan? Los modelos cuadráticos se caracterizan por tener esta forma de parábola, ¿ok? Van a tener esta forma así, como si fuera una campanita, por así decirlo. Puede ser una parábola que está mirando hacia arriba o también puede ser una parábola que está mirando hacia abajo. ¿Ok? Ya. Van a ver
ciertas ecuaciones, van a haber tres ecuaciones distintas que van a poder escribir de forma matemática esa función cuadrática. La primera de aquí es la más clásica, la que han visto seguramente en el colegio un montón de veces, que es f de x igual a x al cuadrado más b de x más c. Esta es la clásica. Esa aquí vendría a ser una función cuadrática, ya que tenemos la variable independiente que está elevada al cuadrado. Por eso es cuadrática. ¿Ok? Y la razón es que a no puede ser igual a cero, ya que si a es igual a cero, x en esta parte aquí sería cero y ya no sería una función cuadrática, sino una función lineal. ¿Ok? También tenemos esta otra forma de representarlo, que es f de x igual a por x menos x1 por x menos x2. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué es un x2. Y otra forma de representarla, que también se hace muy útil, es esta de aquí, que es la tercera de acá abajo, que es f de x igual a por x menos h al cuadrado más k, donde la resolución ya saben que a no puede ser cero. ¿Y por qué esta es una forma útil? Ya que el h y el k son valores que nos van a determinar el vértice de la parábola. Y ustedes se dirán qué es el vértice de la parábola. Creo que se lo puedo explicar más fácil con este otro. Aquí. Ya. El vértice de la parábola vendría a ser este punto de aquí. Vamos a mostrar. Este puntito de aquí. Que, por ejemplo, para esta parábola, que es una parábola mirando hasta arriba, el vértice siempre se va a encontrar como en el medio de la parábola. Si se dan cuenta, las parábolas son simétricas. ¿Qué quiere decir? Que es como cuando partes una función cuadrática a la mitad, esta parábola, un lado siempre va a ser igual al otro lado como si estuvieran mirando en un espejito, ¿no es cierto? Son, son funciones simétricas. Y justo donde está su eje de simetría en el centro de la parábola, es donde va a estar el vértice, aquí. ¿Ok? En el caso de las campanas que miran hacia arriba, el vértice se encuentra en este puntito de aquí, y en el caso de estas otras parábolas que miran hacia abajo, el vértice se encuentra aquí. ¿Ok? Estos puntitos. Que podrían también ser estos, se puede decir que ese es como el punto mínimo de esta parábola. Y en estas parábolas que son mirando hacia abajo, este es como su punto máximo, ¿no es cierto? El punto más alto que puede llegar a esa parábola. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero como para que vayan viendo ese tema. Ya. ¿Y por qué les decía de que esta forma de aquí es una forma bastante útil? Es que este vértice de aquí va a estar justo para los valores de h y k. ¿Ok? Este de aquí va a estar justo para los valores de h y k. ¿Ok? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver este cuadrito muy informativo, muy resumido de lo que vamos a ver en la función cuadrática. Propiedades de la función cuadrática. Las funciones cuadráticas, cuando tienen estos puntos de aquí, función x es igual a x al cuadrado más b de x más c, nos damos cuenta de que si el a es el valor que acompaña al x al cuadrado, si el a es positivo o mayor a cero, la parábola va a ser mirando hacia arriba, se abre hacia arriba, como en la parte de aquí. Y si el a tiene un valor menor a cero, la parábola va a ser para abajo. ¿Ok? Es un detalle importante. De ahí, ¿qué más? El vértice de la parábola siempre va a estar en este punto. Aquí. Algunos lo ponen como HK, pero esta HK vendría a ser igual que decir menos B entre 2A, y el K vendría a ser la función que tengan
medida en menos b entre 2. ¿Ok? En otras palabras, este es h y este es k. En otras palabras. Es por eso que nosotros cuando tengamos una función cuadrática que tenga esta forma de aquí, es importante reconocer el a, el b y el c, y a partir de esos valores vamos a poder ver que el vértice de la parábola se va a encontrar aquí. Eso es muy importante. Aquí. El vértice de la parábola va a estar aquí. Y el vértice de la parábola, dependiendo si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, va a ser su punto mínimo o su punto máximo. ¿Ok? Y otro punto importante es que su eje de simetría va a ser cuando x sea igual a menos b sobre 2a. ¿Ok? O sea, aquí. Que es prácticamente la parte del x del vértice. Que con esta teoría, tómenle foto a esto y a partir de esta teoría de acá, todo esto que está resumido, vamos a poder hacer los ejercicios. ¿Ok? Ya. Sigamos. Ya, este es un ejemplo ya más matemático, más sencillo, para que cuando lo hagamos con contexto ya sea mucho más claro. Tenemos una función cuadrática que se escribe como menos 2x al cuadrado más 5x menos 2. Entonces, tenemos, este vendría a ser, si lo comparamos con la forma que teníamos antes, f de x a x al cuadrado más b de x menos c. Tendríamos que a vendría a ser igual a menos 2, b es igual a 5, y c es igual a menos 2. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, encuentra el vértice de la parábola. Nosotros sabemos que el vértice se encuentra en este punto. Vamos a tercero para que vean. Menos b entre 2a. Y la función vista en menos b entre 2a. Entonces, acá ya nos dan la función cuadrática como tal, así que ya simplemente podemos reemplazar una vez. Entonces, el vértice se vendría a dar en menos b es igual a 5, menos 5, entre 2 veces a, 2 veces a es igual a menos 2, acá sería menos 4. Y ver la función para menos, para ese mismo punto. Entonces sería cuestión de hallarlo. Podemos dejarlo acá entre 5 entre 4. Y si queremos hallar la función de este valor, simplemente lo reemplazamos aquí. Igual a menos 2, 5 entre 4 cuadrado, más 5 por 5 entre 4, menos 2. Listo. Acá lo pueden hacer a calculadora si quieren. Y esto aquí vendría a salir 1 entre 2, 5. Y, ay, perdón, 1 en punto 1, 2, 5. Voy a hacer una calculadora. Vamos a pasarlo todo a decimales para que esté homogéneo. 5 entre 4 es 5 entre 25, 5, 1.25 y esto vendría a ser 1.125. Sí, prácticamente. Ya. Listo. Entonces ya tenemos su vértice. Encuentra las intersecciones con X si las hay de la parábola.
Tras el punto B nos dice encuentra intersecciones con el eje X y las hay en la parábola. Ya. ¿Cómo encontramos las intersecciones con el eje X? Vamos a poner el punto B aquí. Las intersecciones con el eje X es lo mismo para las, como llamamos las intersecciones en su forma lineal. Para hallar las intersecciones con el eje X, lo que tenemos que hacer es buscar para qué valores de X la función se vuelve 0. Entonces, tendríamos aquí menos 2x al cuadrado más 5x menos 2. Tenemos que igualarlo a 0 para ver en qué valores se vuelve 0. Ok. Si recuerdan un poco sus clases de matemática, van a ver, se van a acordar de esta fórmula, que prácticamente sería, tendríamos que hallar las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Y las raíces de esta ecuación cuadrática tienen una fórmula muy conocida. Voy a ponerlo más abajito, otro color para que se vea que es una fórmula, que es esta de aquí. X, 1, 2, o sea, las raíces viene a ser igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, ¿ok? Entre 2a. Esta es una función, perdón, una ecuación que la deben haber visto bastante en el cole, ya que con esta ecuación ustedes hallan las raíces de una ecuación cuadrática, ¿ok? Entonces, y las raíces de una ecuación cuadrática son básicamente donde la función se hace 0. Así que por eso es lo que queremos hallar nosotros, las raíces. Entonces, simplemente reemplazamos con los valores que tenemos. Para las raíces de x, menos b era 5, como hemos visto, entonces sale menos 5 más menos 5 al cuadrado menos 4 veces a, que es menos 2, por c, que es 2, que es menos 2 también, perdón, entre 2 veces a, 2 por menos 2. Entonces, esto de aquí nos va a botar los dos resultados. Cuando ustedes lo hagan en su calculadora, vamos a tener por un lado x1 igual a 0.5 y x2 igual a 2. Esas son sus raíces. Esto significa que sus intersecciones con el eje x se van a dar para 0.5, la función vista en 0.5, y para 2, para el punto 2 con función en 2. Esas vendrían a ser sus intersecciones. Recuerden, sus intersecciones se hallan cuando la función se hace 0, para los casos de la parábola. ¿Ok? Entonces, claro, ya sabemos que como la función es 0, o sea, esto se dice 0.5, el punto 0.5, 0 y 2, 0. ¿Ok? Ya que se busca que la función sea 0 y la función se vuelve 0 para 0.5 y para 2. Y ahí ya vamos a ver sus intersecciones con el eje X. ¿Qué nos dice? Trace la parábola. Ya. Para trazar una parábola gráficamente, lo que, lo que nosotros queremos es, o sea, lo que necesitamos para graficar una parábola son sus intersecciones con el eje X y eje Y. Ya tenemos sus intersecciones con el eje X, que ya las vimos, que son en el punto 0.50 y en el punto 2, 0.
Ahora lo que habría que hallar es su intersección con el eje Y. Y su intersección con el eje Y es sencilla. Tenemos que simplemente evaluar la función para x0. Y la función evaluada para x0 vendría a ser -2. Y listo. Y lo que nos falta, y lo que también necesitamos para poder graficarla rápidamente es obviamente su vértice, que el vértice ya lo vimos que es en 1.25 y 1.1, unos 125. Ok, acá está más o menos como el que la diferencia con el modelo lineal. En el modelo lineal lo único que necesitabas para graficar son dos puntos y trazabas una recta. En este caso, para el modelo cuadrático necesitas sus intersecciones con el eje X, sus intersecciones con el eje y su vértice. ¿Ok? Y también tener en cuenta que es su A. En este caso tiene un A negativo. Si su A es negativo, significa que la parábola va a ser abierta hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta estas cuatro cosas, sus intersecciones con el eje Y, con el eje X, su vértice, y viendo si la parábola es abierta hacia abajo o hacia arriba, ya es mucho más sencillo graficar la función rápidamente. Entonces, simplemente acá trazamos. Pium, pium. Tenemos aquí Y, X. Lo primero que ponemos para hacerlo sencillo, su vértice, pongamos que su vértice está en esta altura, que es 1.125. Acá pongamos que está el 1.25. Su vértice está en este punto, 1.25. Ahora pongamos sus intersecciones con X. Tenemos que su intersección con X está aquí en 0.5 y en 2. Perfecto. Y nos faltaría, lo único que nos faltaría sería su intersección con el eje Y. Su intersección con el eje Y está para x0 y altura en -2. Entonces simplemente tendríamos que unir estos puntos que hemos visto. Voy a intentarlo de la manera más bonita posible. A ver. Ya, espérate. A ver si me chequea la mano. A ver. Después una recta. A ver, vamos a ver. Y salió una parábola medio deforme, pero más o menos así. Ya ustedes lo grafican ya más bonito. A ver, pero voy a intentar sobre. Ya, ese es mi intento de parábola, pero prácticamente eso. Ustedes ya lo hacen ya más bonito y ya, con temas de precisión en sus cuadernos. Pero es prácticamente eso. Hallamos su vértice, intersecciones con eje X, intersección con eje Y, y ahora sí podemos graficar su parábola de manera más rápida y sencilla. ¿Ok? Ya está. Acá tenemos, creo que por la hora, vamos a este último ejemplito. Este ya es un ejemplo ya más conceptualizado, se podría decir. Ok. ¿Qué dice? Una pelota es lanzada directamente hacia arriba y alcanza una altura representada por la regla de correspondencia S de t igual a 40t menos 6 al cuadrado para el tiempo mayor o igual a 0, obviamente, donde t es el tiempo en segundos, S de t es la altura en el tiempo t, medida en pies. Calcule la altura máxima alcanzada por la pelota y en qué tiempo ocurre. La altura máxima. Te piden saber la altura máxima. Ok. Datos, 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 datos. ¿Qué tenemos? Primero sus variables. Su variable dependiente vendría a ser la altura S de t medida
en pies en función al tiempo. Y su variable independiente vendría a ser el tiempo en segundos. ¿Ok? Ya tenemos variable independiente. Siempre es importante. Ah, ok, necesita de retroceder. Ah, gracias. Sí. Sí. Al final la PPT y la grabación igual se las vamos a pasar, no se preocupen. Ok. Igual se los dejo un segundo por si quieren tomarle una foto ahorita. Venga. Ya. Continuemos. Ok, listo. Puntos importantes. SDT tiene esta forma igual 40t menos 16t al cuadrado. Ok. Nos damos cuenta de que el valor que acompaña al t al cuadrado, que es el valor de a, si lo ponemos en esta forma, x al cuadrado más b de x más c, comparando, a vendría a ser igual a menos 16. ¿Qué significa cuando el valor que acompaña al t al cuadrado es negativo? Como les mencioné hace rato, cuando este valor es negativo o menor a cero, la parábola va a ser una parábola abierta hacia abajo. ¿Ok? Va a tener su vértice acá. Entonces, si es una parábola abierta hacia abajo y tiene su vértice justo aquí, nos damos cuenta de que el vértice es su punto máximo. Y es justo lo que nos están pidiendo. Calcule la altura máxima alcanzada. ¿Ok? Esta función de aquí, como esta función de aquí describe justamente ese recorrido que hace la pelota que es lanzada, nos damos cuenta que en su vértice, su punto máximo, va a estar su altura máxima que alcanza la pelota. Lo que tenemos que hacer ahorita es ver en qué tiempo ocurre esto. Y para esto simplemente lo que hacemos es hallar el vértice. ¿Ok? Y como vimos hace rato, el vértice vendría a ser menos b entre 2a en el punto menos b entre 2a y función menos b entre 2. Ok. Entonces, en el vértice, esta vendría a ser el tiempo en el que alcanza este punto y esta vendría a ser la altura. La altura, ST. Entonces ya está. Solamente tenemos que hallar esos valores y sería lo único que tendríamos que hacer. Entonces, menos b sobre 2a vendría a ser igual, en este caso b viene a ser, si lo comparamos, 40, menos 40 entre 2 veces a. Entonces nos va a quedar menos 40 entre menos 32. Eso podemos saber simplificar. 20, 16, 18, 5, 4. ¿Ok? Tendría que ser su valor de... Recuerden que esto también se puede ser como HK. Tendría que ser nuestra H. Y el K simplemente sería hallar la altura para ese valor de H que hemos hallado. Entonces vendría a ser 40 por 5 entre 4 menos 16 por 5 entre 4 al cuadrado. Listo. Acá nosotros simplemente resolvemos. Vendría a ser cuenta. A ver, saquen sus calculadoras y no más rápido. Ese sí es un tip que les doy, chicos. Estos primeros ciclos, sus calculadoras las van a usar 24/7, así que acostúmbrense a usarlas todo el tiempo. O sea,
hasta para sumar si quieren, empiecen a usarlas, más que todo para que agarren rapidez, porque en los exámenes, como los van a hacer a calculadora, tienen que estar, o sea, ya su calculadora es su segunda mano para ustedes en este punto. Así que eso les recomendaría. 16 por... Ok, esto vendría a ser 25. Entonces vamos a ver si lo graficamos. Acá una gráfica rápida nomás, que se nos va el tiempo. Eso vendría a ser como que algo así, donde su vértice se va a encontrar justo para el punto 5 entre 4, o sea, 1.25, para el tiempo 1.25 segundos, con la altura que hemos llegado acá de 25 pies. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos pide el problema. La altura máxima se alcanza para el tiempo 1.25 segundos, 1.55 segundos, y con una altura de 25 pies. ¿Ok, chicos? ¿Hasta alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió aquí? ¿Todo claro? Igual alguna pregunta, ya saben, alzan la mano, mandan mensaje por directo, para a todos, no hay problema. Ok, medio que ya se nos fue un poco la hora, igual acá, ya en una siguiente sesión, acá hay un problema que a mí me gusta mucho explicarlo estas sesiones, porque es un problema que combina tanto las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones por partes, y es bastante analítica. Es un problema que vi en un examen, o sea, hace un par de ciclos. Me gustó mucho porque está muy, o sea, abarca varios temas en una sola pregunta y están viendo que es un textito así de 2 párrafos. Ahorita por el tiempo, a ver, por el tiempo se nos va a ir un poco, pero ya en la siguiente ocasión que nos encontremos, ese es un problema muy, muy completo, en verdad. Pero que se puedan inscribir a las clases y así este, y así poder explicárselo. Igual aquí está en la PPT, ustedes vayan intentándolo por su cuenta, rétense ustedes mismos ya con todo lo que han aprendido en esta sesión, intenten analizar parte por parte, vean las palabras claves de razón constante y todo eso. No te preocupes, Luciana, les vamos a compartir ahorita las PPTs y las grabaciones, así que no te preocupes, pero prácticamente eso. Intenten este ejercicio y en verdad espero que se inscriban a las clases y así en otra ocasión se las pueda explicar yo y ya comparan su solución con la que yo les dé. Eso sería prácticamente todo por hoy. Les dejo un ratito con los chicos de Alto Academia para que les puedan explicar cómo va a ser la metodología y cómo les vamos a poder enseñar clases a lo largo de todo el ciclo. ¿Ok? Hola chicos, ¿qué tal? Con todos, buenas tardes. Voy a compartir pantalla un segundito. Primero que nada, comentarles que así al igual que han tenido la sesión el día de hoy con la profesora Amy, en realidad nosotros ofrecemos durante todo el ciclo académico lo que es el ciclo paralelo. Básicamente este ciclo paralelo lo que hace o lo que busca es darle seguimiento académico durante todo su ciclo académico, semana a semana, con clases teóricas y clases prácticas, en las que ustedes van a reforzar muy bien todo lo visto en clase y van a adelantar también. Y sobre todo, y mucho más importante también, que van a tener la, la práctica bastante avanzada para que ustedes no sufran en los exámenes. Muchas veces los alumnos llegan con algún tipo de dudas a los exámenes justamente porque o tienen un vacío teórico o de repente no practicaron lo suficiente. Para eso estamos nosotros, el ciclo paralelo, justamente con la Academia Alto Nivel, con profesores, como le mencionaba Amy, altamente capacitados y sobre todo experimentados, que llevan muchos ciclos enseñando los cursos. Nosotros somos la academia que tiene los profesores más experimentados, así que es un punto a favor porque los profesores saben qué puntos reforzarles siempre. Como dice la imagen aquí, son 2 sesiones por semana de 2 horas cada una, donde van a ver teoría y práctica. Y también vamos a contar, o van a contar en realidad, con talleres psicológicos previos a los exámenes parciales. Son talleres grupales para todos en general, donde pueden ver tips y consejos para controlar lo que son los temas de
ansiedad y de repente algún tipo de estrés. Básicamente eso, chicos. Si quieren inscribirse al ciclo paralelo, pues ahorita justamente estamos con descuento, así que estamos con 18% de descuento. Así que pueden inscribirse y si desean pagar todo el ciclo de manera completa, estamos con un 25% de descuento. Actualmente el costo mensual es de 90 soles por todas las sesiones y por el seguimiento que se les mencionó antes. Y si desean pagar todo el ciclo académico, con el descuento del 25% estaría solo a 250. Así que no duden en escribirnos si tienen alguna duda o algo por interno y se les va a dar toda la información pertinente. Muchas gracias por la asistencia de hoy, chicos. Buenas tardes.